Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejo y hoy vamos a aprender The Remedy of a Broken Heart. Tuve que pedir ayuda para aprender a pronunciar esa oración. Espero que les guste. Primero, aclararles que este tutorial es a pedido de Álvaro y así como hizo él, me encanta que me dejen qué tutoriales les gustaría aprender. Esta canción, por ejemplo, no la conocía, la conocí, me encantó, la pude aprender, se las puedo enseñar y me encanta poder dar un tutorial que está siendo buscado, así que anímense a dejar todos los comentarios que deseen. Vamos con la canción. La canción tiene dos partes. Sería una parte de una introducción y una parte de lo que sería toda la estrofa que continúa durante toda la canción así y al final vuelve a la introducción. Vamos a empezar con la introducción. Les aclaro que la canción está tocada con un capotraste. El capotraste es algo muy útil. Si no lo tienen, realmente recomiendo que lo compren, que lo tengan. Si no, hay formas de reemplazarlo caseramente. La canción es tocada con un capotraste en el primer traste. Si no lo llegan a tener, voy a dejar al final cómo suena para que lo sepan sin el capotraste, pero lo pueden ir aprendiendo un poco desfasado. Yo con el capotraste en el primero y ustedes sin capotraste. No va a sonar igual, pero van a poder aprenderlo bien qué tienen que hacer con las manos. Después les muestro cómo suena sin capotraste y ven si lo estaban haciendo todo perfecto. Los acordes de la introducción van a ser la menor, pero la menor lo vamos a tocar con el dedo índice o con el dedo del medio, como siempre, acá, pero le vamos a agregar en primera cuerda tercer traste con el dedo del anillo tocándolo así. Y esto termina quedando de esta manera. Sigue mi menor, sigue fa mayor y hace mi menor de vuelta en la introducción. Bien, en la introducción hace estos acordes que les acabo de nombrar y los toca, lo hace fácil, los toca una vez cada uno con todos los dedos al mismo tiempo. Yo ahí recomiendo usar estos 4 dedos y tocarlos todas las cuerdas al mismo tiempo. Por ejemplo, con el la menor, tocándolo así, quedaría así. Después va al mi menor. Fa. Mi menor. Esa vueltita la hace 2 veces en la introducción. Se queda 2 tiempos en cada acorde. Hace 1, 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, 2. Esa sería la primera vuelta de la introducción. Como segunda vuelta de la introducción va a empezar a hacer la menor, 2, mi menor, 1, 2. Y acá va a ser fa, pero se va a quedar en fa. Y lo que va a hacer es lo siguiente. No lo toca una sola vez, sino que va a seguir tocando esto. Toca la primera vez normal, como lo veníamos haciendo. Pero ahora agrega con el dedo del anillo, tocando en cuerda 1 traste 2. Y toca, lo que va haciendo es como un ping-pong, donde toca la cuerda 1 traste 2, y después toca el aire, toca cuerda 2, va al aire y vuelve a tocar cuerda 2 y va al aire. Queda de esta manera. Todas esas veces lo repite. Hace el acorde completo, 2, 0, 2, 0, 2. Y el último hace 0, 2 para ya pasar a la estrofa. Como queda esa última vueltita completa de la introducción. Así, la menor. 1, 2, mi menor. 1, 2. Fa mayor y se queda 1, 2, 3, 4. Y ahí empieza la estrofa. Perdón que te interrumpa. Antes de que sigas, fíjate si estás suscrito al canal y deja algún comentario si te está gustando el tutorial hasta ahora. Te dejo seguir. Y ahora vamos con la estrofa. Ya saben la introducción y lo que cambia entre la introducción y la estrofa es mínimo. Ya casi que se saben toda la canción. Lo felicito. Lo que agrega son 2 notas más. Eso es todo. Empezamos con el la menor, que antes de pasar al mi menor le vamos a agregar una nota más. Vamos a usar el dedo chiquito y le vamos a agregar el traste 5 en la cuerda 1. Esta. Queda de esta manera. Hace... Y ahí pasa. Es justo antes de que pase al mi menor. Mi menor. Y con el mi menor hace lo mismo. Sobre el final, justo antes de pasar al fa, agrega una nota más. Agrega en la cuerda 1 traste 3. Agrega este.
Este lo pueden tocar como más les sea cómodo. Pueden mover este que ya está acá, moverlo acá. O pueden bajar este y tocarlo acá. Yo lo hago como pinte en el momento. Pero fíjense qué es lo que le quede más cómodo. Sería así. Y ahí pasa al fa. Repetimos estos dos juntos a ver cómo quedan. Quedaría la menor. ¡Tum! Al final. Al final. Ahí va. Les recomiendo repetir esto. Es un pasaje que al principio no es tan fácil si no están acostumbrados a hacer estas cosas. Y el fa mayor lo hace exactamente igual a como lo hicimos al final de la introducción anterior. Y ahora ligamos todo. Queda ahí. La menor. Y esto se liga. Tum, tum, tum. Ahí va. Todo eso va todo junto. Tum, tum, pom, tum, 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 pum. Y desemboca directamente en el la menor. El único detalle que les recomiendo que pueden agregar son unos golpecitos. ¿Cómo pueden hacer el golpecito? Pueden... yo lo que hago es con esta parte de los dedos, con el huesito, literalmente choco lo que sería la madera de acá, puede ser la madera de acá. Recomiendo hacerlo despacito, en general los ukuleles son muy frágiles, pero un poquito no pasa nada. ¿Cuándo hacerlo? Si nosotros contáramos 2 tiempos por cada acorde, haríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Este es 3, 4. El golpecito entraría en los primeros 2 acordes, los vamos a meter los golpecitos y entraría en el tiempo 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es esto. Sería 1, 2. Ahí. ¿Cómo queda? 1, 2. Y 1, 2. Y 1. Y acá en el fa no, yo no hago golpecito. Porque estoy haciendo esto. Y me copa quedarme acá. Entonces hago... ¿Cómo queda todo junto? Y ahí está. Eso es todo, porque la canción va repitiendo eso todo el tiempo. Y sobre el final retoma lo que es la introducción. Así que sería introducción, todo el contenido, lo rapeado. Y después introducción de vuelta y termina. Termina, se queda en el fa. Hace algo así. Y ahí quedó. Les dejo cómo suena exactamente lo mismo, pero sin el capotraste, por si lo quieren practicar así. Hasta acá el tutorial. Fue cortito, la canción no varía más que eso. Espero que les guste, espero que les sea útil. Álvaro, espero que te haya gustado. Si les gusta el contenido, te pediría que me lo hagas saber de alguna manera, que dejes algún comentario, cualquier cosa, buena onda, alguna canción que quieras sacar, algún agradecimiento, lo que quieras. Yo los voy a estar leyendo, respondiendo. Te mando un abrazo gigante. Espero que estés muy bien y que puedas tocar esta canción con mucha alegría. Hasta luego.